Yo soy Paloma, me imagino que bueno, casi todo el mundo me conoce, adjunto de endocrino, y voy a hablar de un tema que está bastante en auge en nuestra especialidad y es sobre el tema de la prevención de la diabetes tipo 1. Este será el esquema que voy a seguir. Y bueno, antes de hablar de la prevención de la diabetes tipo 1, quería empezar recordando un poco la definición de la diabetes tipo 1. Sabéis que no es una enfermedad metabólica primaria, como puede ser la diabetes tipo 2, sino que es una enfermedad autoinmune, que lo que se produce es una destrucción progresiva de células beta pancreáticas y con el paso del tiempo, pues al final el paciente acaba necesitando insulina. De tal forma que si se puede parar o enlentecer el proceso autoinmune, se podría evitar o retrasar la necesidad de insulina. Todos sabéis aquí, todos conocemos cuáles son los síntomas clásicos del debut de la diabetes tipo 1, como por ejemplo poliuria, polidipsia, pérdida de peso, etcétera. Esto es lo que nosotros conocemos como el debut, pero ya en la ADA, desde el 2022, dice que este debut clínico es el estadio 3 de la enfermedad. Y previamente a este estadio hay un periodo asintomático antes de esta presentación clínica que serían los estadios 1 y 2 de la diabetes. El estadio 1 haría referencia a cuando tenemos presencia de anticuerpos positivos en sangre, pero la analítica sale normal. Es decir, los niveles en sangre son normales. Son pacientes obviamente asintomáticos. Y el estadio 2 de la enfermedad tendríamos la presencia de dos o más anticuerpos positivos en sangre, pero ya existiría una disglucemia, ¿vale? Entendida como disglucemia, pues aquella alteración en la glucemia en sangre, pero sin llegar a los criterios de diabetes. Entonces, estos anticuerpos hemos dicho que se pueden detectar antes de iniciarse la enfermedad clínica. ¿Y cuáles son? Pues serían estos 5 que veis aquí. Hay que decir que los ICA, los antiislotes, son los menos específicos, por lo tanto no se suelen determinar. Y se suelen determinar los 4 primeros que veis ahí. Los anticuerpos antiinsulina, los anti-IA2 o antiinsulinoma, los antidescarboxilasa de ácido glutámico y los anticuerpos antitransportador 8 del zinc. Hay que decir que en función del tipo de anticuerpos que se positiviza, tienen los pacientes más riesgo de desarrollar la diabetes clínica de forma más rápida. Por ejemplo, si tienes positivos, uno de ellos es el anticuerpo anti-IA2, el paciente puede progresar más rápidamente hacia diabetes tipo 2 que si tuvieses, por ejemplo, solo el GAD, el GAP. También depende de la cantidad de anticuerpos que tengas en sangre. Un título elevado de anticuerpos orienta a una predisposición más rápida a tener esa diabetes clínica o estadio 3. Además de estos anticuerpos, tenemos también unos factores genéticos, de riesgo genético, que predisponen a estas personas a padecer una diabetes, como por ejemplo los que abarcan el complejo de histocompatibilidad de R3, de R4, algunos polimorfismos, o simplemente tener familiares diabéticos de primer grado también nos aporta un mayor riesgo de padecer nosotros diabetes, hasta un 15% más veces de riesgo de padecer diabetes. Además de estos factores de riesgo, existen unos factores ambientales que producirían la activación autoinmune. Hay muchas teorías, como por ejemplo la teoría del virus Coxsackie, la introducción temprana de los cereales, de la leche de vaca, el microbioma intestinal también está muy de moda. Y bueno, aquí he querido reflejar la historia natural de la diabetes. Tenemos un primer punto de inicio, que es el riesgo genético del que ya hemos hablado, que si tienes un familiar de primer grado diabético, tienes 15 veces más riesgo de padecer diabetes. Y a este se le une un factor de activación, que sería un factor ambiental de los que hemos hablado, y esto desencadenaría la respuesta autoinmune. Entonces, cuando ya se tienen la presencia de dos o más anticuerpos, estaríamos hablando del estadio 1 de enfermedad, asintomático, obviamente, como ya hemos dicho, y con los niveles de glucemia en sangre normales. El estadio 2 sería la presencia de dos anticuerpos positivos en sangre, también presintomático, pero ya habría una disglucemia en sangre. Y ya el estadio 3 es el que todos conocemos como el debut clásico de la diabetes. Hay que decir que si estás en un estadio 1, que ya tienes más de dos anticuerpos positivos en sangre, tienes en 5 años un 44% de riesgo de desarrollar la diabetes clínica. Sin embargo, si ya estás en el estadio 2, ese riesgo aumenta al 75%. Pero cualquiera de estos pacientes que ya están en estadio 1 o 2, prácticamente el 100% de los pacientes van a desarrollar la diabetes clínica a lo largo de toda su vida.
Y ya adentrándonos en el tema de la prevención, ¿qué sería la prevención? Pues sería aquella actuación que se realizaría en aquellos estadios en los que todavía no hay una insulinopenia marcada, que serían estos estadios iniciales, para evitar o bien que se desencadene la activación autoinmune o frenar el daño autoinmune. En esta gráfica he querido mostrar aquí también, pues, qué entenderíamos como prevención primaria. La prevención primaria sería aquella que evitaría la activación autoinmune. Y la prevención secundaria sería aquella en la que, una vez ya activada la inmunidad, pues podríamos enlentecer con algún tratamiento la aparición de la diabetes clínica, que al fin y al cabo es la sintomática y la que necesita insulina. Por tanto, tendríamos que tener estrategias para poder diagnosticar a estos pacientes en estadios iniciales presintomáticos. ¿Cuáles serían los objetivos? Para intentar modificar la historia natural de la enfermedad con nuevos tratamientos y retrasar el desarrollo de la diabetes clínica. Y durante este tiempo, como estas personas son asintomáticas, podría dar tiempo a que pudieran recibir formación necesaria para reconocer los síntomas de la enfermedad y hacer una progresión más suave hacia el inicio de la insulina, evitando los debuts en cetoacidosis con el riesgo que conlleva el debut en cetoacidosis. En cuanto a moléculas que se han ido probando con vistas a poder retrasar el desarrollo de la diabetes clínica, hay muchas. Las veis ahí unas cuantas y veis que ninguna de ellas ha logrado retrasar el desarrollo de esta diabetes clínica. Sin embargo, en junio del 2019, en el New England se publicó este estudio, que es un estudio en fase 2 sobre el teplizumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD3, que se vio en este estudio, bueno, fue un estudio con 76 pacientes que ya estaban en estadio 2 de la enfermedad, con disglucemia y 2 anticuerpos positivos en sangre. Fue un estudio realizado en la mayor parte de ellos eran pacientes pediátricos por debajo de 18 años o adultos jóvenes, y se randomizaron unos a placebo y otros a teplizumab. La dosis de teplizumab fue una única dosis de infusión continua durante 14 días, una sola dosis, y el objetivo primario fue comparar la progresión de estadio 2 al estadio sintomático. Y como se ve en la gráfica, desde la infusión se ve una separación de las curvas que lo que dice es que se consigue un retraso en el debut de la diabetes de unos 24 meses. Este mismo grupo también quiso hacer un estudio de seguimiento un poco más a largo plazo, con una mediana de 3 años, y también vio una reducción en la probabilidad de pasar a estadio 3, en este caso del 44%. Por lo tanto, se consigue con este fármaco un retraso en torno a 2-3 años a la aparición de la diabetes clínica. Y estos dos estudios fueron los que hizo que la FDA aprobara en noviembre del 2022 este fármaco, y es el único fármaco que tenemos con vistas a poder retrasar el desarrollo de la diabetes en el estadio 3. De hecho, ya la ADA en su revista ya lo incluyó como un adendum en junio del 2023, el uso del teplizumab para este tipo de pacientes. Entonces, ¿a quién podemos, qué pacientes son los que podemos aplicar el teplizumab? Serían pues, los que se hizo, como la población a la que se hizo el estudio. Aquellos pacientes adultos y pediátricos por encima de 8 años en adelante, que ya tengan un diagnóstico de diabetes tipo 1, pero que estén en estadio 2 de la enfermedad. Y esto se documenta, como ya hemos visto, con la presencia de 2 anticuerpos positivos en sangre y la presencia de disglucemia sin hiperglucemia. ¿Cómo se podría confirmar esto? Pues realizando una tolerancia oral de glucosa, o si no está disponible, habría que considerar alternativas como, por ejemplo, una glucosa aleatoria con niveles entre 140 o 200, o una hemoglobina entre 5,7 y 6,4. Recordando un poco lo que es el fármaco teplizumab, pues sabéis que es un fármaco inmunomodulador que está dirigido a modificar la respuesta inmune anormal, y es un fármaco que se une a los antígenos CD3 de las células T, CD4 y CD8. Y esto produce un agotamiento de las células T autorreactivas, evitando el ataque de células beta. ¿Qué efectos adversos puede tener? Pues el mismo que otros fármacos inmunomoduladores. Puede existir citopenias transitorias que se resuelven automáticamente al cabo de las semanas. También puede existir un RAS o un síndrome de liberación de citoquinas o reacciones
en el lugar de inyección y también hay una frecuencia un poco más elevada de infecciones, pero hay que decir que estas infecciones suelen ser infecciones de carácter leve, suelen ser reactivaciones de virus latentes como citomegalovirus o Epstein-Barr y no hay una tasa de incidencia de infecciones graves comparado con placebo estadísticamente significativa. Entonces, una vez sale este fármaco, nos podríamos plantear una serie de dudas. ¿Es suficiente emplear este fármaco para retrasar 2 o 3 años la diabetes tipo 1? ¿Es suficiente? Sabemos que la autoinmunidad está ahí y siempre va a estarlo. Entonces, podríamos hacer un uso continuado, repetitivo, de tandas de tratamiento con vistas a poder retrasar aún más esa diabetes. Y podríamos también, como se produce en otras especialidades o utilizáis vosotros, otros compañeros de reuma y tal, combinaciones de fármacos que puedan actuar en distintos focos del sistema inmune para poder retrasar esta enfermedad en su estadio 3, pues hay que decir que no tenemos ningún fármaco hasta ahora, hasta el teplizumab, que haya demostrado ese retraso en el desarrollo de la diabetes 3, del estadio 3, pero sí que tenemos fármacos, a ver, sí que tenemos fármacos, entre ellos también el mismo teplizumab, que han demostrado mejorar la reserva de célula beta. ¿Cómo se mide la reserva de célula beta? Pues con la medición del péptido C tras una comida de prueba. Hay que decir que estos estudios que se han hecho se han hecho en estadios de la enfermedad ya en estadios 3, pero recién debutados los pacientes. Eh, Hay moléculas como el golimumab, el baricitinib, el verapamil, que no es un inmunomodulador, pero parece que también está dando buenos datos en cuanto a la reserva pancreática, incluso con la vitamina D. Y bueno, comentar el estudio de teplizumab realizado en este tipo de pacientes, en estadio 3 de la enfermedad ya, pero menos de 6 semanas. Aquí se le dio, en lugar de una tanda de infusión, 2 tandas de infusión diarias durante 12 días, separadas entre tanda y tanda de 26 semanas, y sí se vio una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de péptido C comparados con placebo. Sin embargo, sí es verdad que no se vieron diferencias estadísticamente significativas ni en cuanto al tiempo en rango, ni en cuanto a la dosis diaria de insulina. ¿Y qué implica preservar esa célula beta? Pues esta preservación de célula beta es importante porque se ha visto y ya se dijo en el estudio de CCT que prevenía las complicaciones a largo plazo, sobre todo microvasculares, retinopatía y albuminuria. Y además, en un estudio de seguimiento del DCCT, el estudio EDI, también se vio una reducción de hipoglucemias grave a aquellos pacientes que tenían mayor reserva de péptido C respecto a los que tenían menos. Por lo tanto, tenemos fármacos que nos pueden ayudar a enlentecer este inicio de la diabetes clínica y cómo podríamos encontrar a esas personas que son presintomáticas, no tienen síntomas, y para poderles ofrecer este tipo de tratamientos. Pues entonces se tendría que hacer un screening de diabetes. ¿Para qué hacer este screening? Pues lo más importante que se ha ido viendo es que este screening ayuda a reducir la tasa de debut en cetoacidosis hasta en un 90% de los casos. Esto es muy importante y ya se ha visto en distintos estudios que se han hecho a lo largo, bueno, alrededor del mundo, como por ejemplo en la población de Colorado en Estados Unidos, en Bavaria, en Alemania, etcétera, y se ha visto pues una reducción muy, muy importante de este debut en cetoacidosis con los riesgos que conlleva, los ingresos, la hospitalización, el riesgo de mortalidad, etcétera. Además, hay que decir que si debutas sin cetoacidosis, es porque tienes una mayor reserva pancreática y entonces lo que hemos dicho, mejora el control metabólico, el debutar con una mejor reserva pancreática mejora el control metabólico y disminuye las complicaciones a corto y a largo plazo. Además de reducir esta tasa de cetoacidosis diabética, además también estas personas también se podrían beneficiar de estos tratamientos que hemos hablado, ¿vale? Estas terapias modificadoras para poder enlentecer o pues, retrasar al máximo el debut de la diabetes clínica. Y también en este periodo de tiempo también sería una buena oportunidad para ofrecer un apoyo psicosocial tanto a familiares como a los pacientes y también un momento muy importante para poder ofrecer pues, una educación diabetológica, que empiecen a conocer cuáles son los síntomas de la enfermedad clínica,
y que, bueno, hacer que esta transición hacia la insulina pueda ser más suave. Entre iniciativas que están haciendo screening poblacional, pues veis que están por todo el mundo, en pues, Reino Unido, Estados Unidos, Europa, pero hay que decir así como por ejemplo España es el líder mundial en trasplantes, a nivel del tema de screening poblacional para diagnosticar diabéticos tipo 1, está a la cola. De hecho, en iniciativas europeas como el Identify, España no está presente. O sea que en este campo nos tenemos que poner un poco las pilas. Hay que decir también, por ejemplo, que en Italia se aprobó ya en septiembre de 2023 la primera ley para diagnosticar de forma temprana tanto la diabetes tipo 1 presintomática como la celiaquía en población pediátrica. Y bueno, ¿a quién hacer el cribado? Pues podríamos optar por lo más fácil, ¿no? Coger a aquellos familiares de primer grado que sabemos que tienen 15 veces más riesgo de que la población en general de padecer diabetes. Pero hay que decir que solo un 10% de los nuevos diagnósticos de diabetes tienen antecedentes familiares. Por lo tanto, nos estaríamos dejando al 90% de los diabéticos sin poder diagnosticar. Por lo tanto, el screening ha de ser universal. Y esto ya lo dice la ISPAD en sus guías con un nivel de evidencia A. ¿Cómo hacer el cribado? Esto también ha tenido bastante controversia y bueno, hay iniciativas o grupos que están realizando un screening combinado genético con anticuerpos y otras que están realizando un screening solo con anticuerpos. Lo bueno que tiene el screening combinado es que identifica a personas que están en riesgo, que aún no han desarrollado incluso ni la autoinmunidad. Pues se puede hacer en el mismo nacimiento mediante sangre de cordón sangre de cordón o prueba del talón, pero ¿qué inconvenientes tiene? Pues que puede perder a los de bajo riesgo genético y también se necesitaría un seguimiento a muy largo plazo y hay que decir que solo el 10% de los de alto riesgo van a desarrollar la presencia de dos o más anticuerpos. Por lo tanto, habría que hacer un seguimiento a mucha gente que luego realmente no iba a desarrollar la diabetes nunca. Entonces, si se hace el screening solo con anticuerpos, pues este screening ya estaríamos estadiando a la vez que hacemos el screening. Lo único, el inconveniente, que los anticuerpos de la diabetes empiezan a detectarse en sangre a partir del sexto mes de vida. Entonces, ¿cuál sería la óptima para poder hacer este cribado? Pues aquí también surge la controversia entre si hacemos un cribado a edades avanzadas, captaríamos más casos, pero nos estaríamos perdiendo los seroconversiones tempranos. Y si lo hacemos al revés, si hacemos el cribado muy temprano en la vida, nos podemos perder a los seroconversores tardíos. Entonces aquí ya, bueno, con un análisis de varios estudios, incluso datos de inteligencia artificial, etcétera, la ISPAD ha reconocido ya como que se tendrían que hacer 2 puntos de cribado a lo largo de la vida para aumentar la sensibilidad y el valor predictivo positivo. Y el screening se tendría que realizar en torno a los 2 años y a los 6 años de vida para poder detectar a la mayor parte de personas en riesgo. Y bueno, una vez tenemos los pacientes detectados con autoinmunidad positiva, ¿con qué monitorizamos a esos pacientes? Pues el gold estándar sería la sobrecarga oral de glucosa, que todos conocéis, pero en el caso de no tener esa posibilidad, también se puede hacer pues, con otras determinaciones, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada o la monitorización continua de glucosa. Hay que decir que la hemoglobina glicosilada es muy específica, pero poco sensible. Es decir, que hay gente que ya ha debutado en estadio 3 de la diabetes, pero aún sigue teniendo los niveles de glicosilada en rango normal. ¿Vale? Pero también ha surgido un nuevo parámetro importante en esta monitorización, que si vemos que durante la monitorización hay un aumento de la hemoglobina glicosilada por encima del 10%, entonces, esto indica que hay más riesgo de desarrollar la diabetes clínica. Por lo tanto, aquí habría que hacer una sobrecarga para detectar en qué momento de la diabetes estás. Lo mismo con la monitorización continua de glucosa. También se ha visto que el estar más de un 10% de tiempo por encima de 140 en esa monitorización también confiere un mayor riesgo de progresión a diabetes clínica. Por lo tanto, aquí también habría que confirmar con una sobrecarga si estás en un estadio 3 o sigues en un estadio menor. Y ya por fin, después de muchos borradores, la JRF, bueno, lo publicó la Asociación Americana de Diabetes,
publicó ya un consenso de monitorización de los individuos que tienen los anticuerpos positivos en estadios previos al estadio 3. Y bueno, no voy a entrar en ese consenso, pero he querido aquí en esta diapositiva plasmar las ideas más importantes, como por ejemplo, la primera es que están involucrados no solo médicos especialistas de endocrinología y tanto de diabetes, de pediatría o de adultos, sino que este seguimiento empezaría en atención primaria. ¿Vale? También a todos los pacientes que ya tienen autoinmunidad positiva, habría que proporcionarles una correcta educación diabetológica y brindarles un correcto apoyo psicosocial. Y luego, en función de la cantidad de anticuerpos o de la edad del paciente, sabemos que los pacientes más pequeños pueden tener un mayor riesgo de progresión a diabetes tipo 1, por lo tanto, esa monitorización habría que hacerla más intensiva. Y los pacientes que tienen mayor número de anticuerpos también tienen mayor riesgo de progresar a estadio 3, por lo tanto esa monitorización tiene que ser más intensiva también en este tipo de pacientes. ¿Vale? También siempre dicen que hay que confirmar con un segundo análisis, o sea que no sirve solo que aunque te salgan 2 anticuerpos positivos, sino que hay que confirmarlo en una segunda determinación. Y ya estando en el estadio 1 y en el estadio 2, si vemos que bueno, normalmente se hace con hemoglobina glicosilada, que es lo más fácil que tenemos, si vemos ese aumento de glicosilada mayor del 10% a lo largo del tiempo, pues entonces habría que realizar una sobrecarga o una monitorización para poder detectar en qué estadio estás realmente de la enfermedad. Y bueno, y como conclusiones, pues decir que hay que cambiar el paradigma del diagnóstico y del tratamiento de la diabetes tipo 1 porque ya tenemos fármacos que han demostrado retrasar el estadio 3 de la enfermedad y preservar célula beta, como ya hemos comentado. Por lo tanto, el screening poblacional es una alternativa para poder detectar al mayor número de candidatos posibles para poder prevenir el estadio 3. Y ya está. Too late to turn